Muy buenas noches, lindísimo auditorio. Sofía, Escuela Posgrado, les da la bienvenida y al mismo tiempo se siente congratulado con vuestra presencia. Definitivamente, día a día nos nutrimos con temas muy apasionantes. Debido a ello, esta noche tenemos como tema tutela anticipada en el proceso civil. Importancia. Es importante este tema en virtud de que es un fenómeno muy importante en el derecho procesal moderno y por ende busca solucionar el factor de tiempo para el caso de tutela urgente. Este tema ahondará con mayor amplitud nuestro conferencista. Nos referimos al doctor Ivo Gabriel Araujo Márquez. Antes de invitarlo, vamos a tomar conocimiento sobre su recorrido académico, como es de costumbre. Él es abogado en ejercicio desde el año 2005 en materia civil, laboral, constitucional. Pertenece al estudio jurídico Araujo, Burutarán y Asociados. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Especialista en Derecho Procesal. Doctor en Derecho y Ciencias de la Universidad de la República. Procurador de la Facultad de Derecho en la Universidad República. Experiencia como docente. Tiene experiencia en Derecho Procesal y otras materias. Investigación. Ostenta artículos, revistas, tanto de manera independiente como en coautoría. Eventos académicos. Está bastante involucrado en foros, seminarios, jornadas, encuentros y congresos como organizador, expositor y asistente a la actualidad. Membresías y reconocimientos. Miembro honorario del Centro Latinoamericano de Investigaciones de Derecho, Lima, Perú. Reconocimiento de la Universidad César Vallejo por la participación como expositor. Reconocimiento como huésped ilustre de la Municipalidad Provincial de San Román Juliaca, honor al mérito. Reconocimiento de la Municipalidad Provincial de Azángaro por la participación como expositor en el segundo Encuentro Internacional de Derecho Procesal Garantista. Expositor local, nacional e internacional. Estuvo por diversos países, Perú, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros. De esta forma, le damos la bienvenida al doctor Ivo Araujo Márquez y le cedemos el uso de la palabra. Por favor, doctor Ivo. Bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Muchas gracias a Willy, a Isabel y a la Escuela Sofía. Uno siempre cuando lo presentan de este modo, le genera como una presión extra, ¿no? Yo lo voy a tratar de seguir mi estilo un poco descontracturado, se van a dar cuenta que no soy muy formal para algunas cosas. Y de hecho voy a comenzar con una broma, que no es broma, que estoy tomando un mate, que es algo que caracteriza al Uruguay para que no duden de que soy uruguayo, ¿no? Acá exhibo el mate. Bueno, el tema que nos toca tratar hoy es con el nombre tutela anticipada en el proceso civil. Sin embargo, puede tener distintos nombres. De hecho, en el Uruguay se lo identifica como medidas provisionales. Vamos a ver luego que hay un tema de terminología muy importante que no es exclusivamente en cuanto al nombre, sino en cuanto al fenómeno en sí y el impacto que tiene en la dinámica procesal, especialmente en cuanto al procedimiento. A ver si puedo avanzar. Ahí está. Entonces, comentaba, en el Uruguay, y esto surge normativamente, se llama medida provisional. Sin embargo, a nivel comparado, tanto en doctrina como en derecho comparado, se lo identifica como tutela anticipada, por eso lo nombramos de este modo, porque quizás es más familiar para muchos de ustedes. También sentencia anticipada, anticipos pretensionales, tutela urgente, como se lo llama en muchos lugares de la Argentina, o erróneamente, y acá ya adelantamos un poco nuestra lectura de este fenómeno, medidas cautelares.
También en la Argentina el equipo de Peirano, que es un procesalista argentino muy conocido, identifica como, o lo llama como providencias interinas sobre el fondo, que creo que describe bastante adecuadamente el fenómeno. Es una providencia interina que se pronuncia respecto al mérito. Creo que de toda esta terminología a mí me gusta anticipo pretensional, porque da cuenta del fenómeno. Tengo una pretensión, que es la pretensión principal que contiene la demanda, que presenta el actor, y básicamente por una situación que vamos a ver luego, que puede estar en general basado por una razón de urgencia, se pide un anticipo de esa pretensión. La particularidad de este fenómeno es que tradicionalmente a nivel comparado, inclusive hasta la actualidad a nivel normativo, hay como una especie de confusión entre este fenómeno del anticipo pretensional y las medidas cautelares. Vamos a tratar rápidamente de indagar de dónde viene la confusión, qué implica la confusión o qué problemas puede traer, y cuál es la ventaja de poder diferenciarlas, especialmente en cuanto al procedimiento que tiene cada uno de estos fenómenos que entendemos son distintos. Asimismo, vamos a tratar de diferenciar este anticipo pretensional de lo que se llaman, o que en la Argentina se lo llaman medidas autosatisfactivas, que no sé si les tienen familiarizado con ese nombre ustedes, pero vamos a tratar de describirla luego, qué significan las medidas autosatisfactivas. O sea que nosotros vamos a tratar de definir lo que son las medidas provisionales o anticipos, ¿no? Anticipos pretensionales de las medidas cautelares, y por otro lado de las medidas autosatisfactivas, que como les puedo adelantar, están objetadas de inconstitucionales. El Uruguay, que tiene una escuela de derecho procesal con algún reconocimiento especial o una mención especial de Eduardo J. Couture, que creo que quizás el mayor exponente que tuvimos en la historia, también tuvo con el suceder del tiempo otros procesalistas que indagaron algunas cuestiones, y algunas especialmente como las que nos toca hoy, el profesor Alejandro Aval, que cada vez que me toca dar una charla me gusta recomendar a algunos autores uruguayos, obviamente por el orgullo nacionalista en parte, y por otro lado porque también me gusta cuando voy a otro lugar que me comenten, bueno, tal tema que es de mi agrado, a ver quién es el que lo ha tratado. Bueno, este tema yo tengo que decir que Alejandro Aval es el que más lo ha estudiado. Y en buena medida yo lo que voy a tratar de hacer es, quizás con algún aporte, pero sintetizar su visión sobre el tema. Entonces, como bien decía Isabel, que me decía, bueno, ¿cómo puedo presentar el tema que va a tratar? Bueno, la forma de presentarlo más rápido es, existe un problema central, o uno de los problemas centrales del proceso, es que el proceso es una garantía fundamental para la tutela de los derechos, pero por otro lado tiene un problema existencial, que es el tiempo. Entonces, el problema del transcurso del tiempo, en muchos casos, termina siendo un problema muy relevante. Entonces, lo que nosotros vamos a identificar como el fenómeno de las medidas provisionales o anticipos pretensionales es como un remedio o un posible remedio para algún tipo de situaciones a los efectos de tratar de saltear ese obstáculo del tiempo. O como dicen en Brasil, que a mí me gusta mucho, es una técnica procesal, una técnica que busca justamente solucionar y que no se cause un daño de difícil reparación, o como identifica Aval, un daño suplementario. Desde más o menos 1997, Aval insistió mucho en cuanto a que el centro del concepto de las medidas provisionales, cada vez que leemos medidas provisionales, podríamos decir justamente anticipos pretensionales. Está ese nombre porque es el nombre que, como le identifica nuestro Código General del Proceso. Y Aval decía, las medidas provisionales en aquel año, y lo sigue insistiendo hasta hoy, adelantan el resultado del proceso. Entonces nosotros tenemos una pretensión que planteamos como contenido de la demanda y que nosotros buscamos que sea recogida en la sentencia definitiva. Sin embargo, describimos una situación de urgencia
y buscamos que se adelante ese resultado. La parte no puede esperar a que termine el proceso para poder satisfacer su derecho, sino que busca una satisfacción inmediata. El ejemplo característico de esto, por supuesto, que es la fijación de pensiones alimenticias provisorias. O sea que el menor que busca alimentos no puede esperar a llegar a la sentencia definitiva para que le concedan los alimentos, sino que necesariamente, al efecto de no tener un daño grave, de difícil reparación, tienen que anticiparle la resolución en cuanto a los alimentos. Pero existen otros, vamos a ver luego un conjunto de otros ejemplos, este quizás es el ejemplo paradigmático. Hay un ejemplo que me gusta plantear en clase, es que si yo tengo una unidad, o sea, un apartamento, y mi vecino de la unidad superior tiene algún problema en la cañería, y me empiezan a gotear, me caen gotas, yo no puedo esperar quizás un proceso que en el Uruguay puede durar entre las dos instancias un par de años a que se solucione la gotera. Yo tengo que plantear como básicamente la situación de urgencia, sí probarlo, y pedir que se anticipe. ¿En qué sentido? Que lo condenen a reparar inmediatamente y luego se evaluará si existen daños y perjuicios, cualquier otra pretensión que pudo haber planteado. Pero necesito una solución inmediata al efecto de evitar un daño más grave. Otra faceta, otro punto que nos demostró o nos permitió abordar este tema es que en el año 2013, bajo los impulsos fundamentalmente los estudios de aval, nuestro código sufrió una modificación en este aspecto. Entonces, lo que resolvió el código, que ya tenía contenido desde el año 88 esta hipótesis de las medidas provisionales, que lo que estamos diciendo, permite el anticipo para solucionar situaciones graves o de difícil reparación, que vino a innovar en el 2013 el legislador, bajo los impulsos de la doctrina y especialmente de Alejandro Aval, es que para todas estas hipótesis prevé la norma actualmente que se deberá oír a la contraparte, mediante un traslado por 6 días o audiencia convocada con carácter urgente. Y este es el punto más importante, como decíamos al comienzo. Nosotros tenemos que diferenciar los fenómenos. ¿Por qué? Y ya adelantamos. Porque en las medidas cautelares no es necesario ni conveniente escuchar a la otra parte antes de resolver. Sin embargo, en los anticipos pretensionales, o en la medida provisional, como lo llama el legislador uruguayo, se debe escuchar a la otra parte antes de resolver. Vamos a ver por qué, luego van a analizar los presupuestos, vamos a ver por qué. Pero nos quedamos con los conceptos. La medida provisional anticipa el resultado, la medida cautelar asegura el resultado del proceso. La medida provisional básicamente va a tener un procedimiento bilateral en donde se escucha a la otra parte, y la medida cautelar va a tener un procedimiento unilateral reservado en donde se resuelve y luego se comunica a la otra parte. O sea que, básicamente, lo que genera la modificación es una necesidad de ¿qué? Una necesidad de una adecuada calificación por parte del juez. En tanto, si Isabel viene y plantea una medida, yo soy juez, yo tengo que tener muy claras las categorías, porque en el caso de ser cautelar, yo debo resolver y luego comunico a la otra parte. En el caso de ser un anticipo pretensional, yo ahí tengo que primero escuchar a la otra parte, que se exprese, que presente su prueba, y luego resolver. O sea que es muy relevante los conceptos y la adecuada calificación. Bueno, alguna fotito como para que quede un poquito más entretenido, ¿no? En este plano de distinción, la doctrina clásica en el Uruguay está basada, entre otros, ¿no? Mencioné alguno, por Enrique Tarigo. Enrique Tarigo, ¿qué era lo que decía? Enrique Tarigo sostenía que existía una relación de género-especie. ¿Qué significa esta relación de género-especie? Básicamente como dos círculos concéntricos, en donde el género era la medida cautelar. ¿Y qué decía Tarigo? La medida provisional es básicamente un tipo cautelar. También hay una posición de otros autores, pero Tarigo quizás el que más es la lectura que nosotros compartimos. Entonces, a partir de allí nos empezamos a consultar, o a preguntar, ¿de dónde venía esta idea tan fuerte, ¿no?
Porque si parece tan claro visualizar que una cosa es asegurar el resultado, el ejemplo paradigmático, el embargo, y otra cosa es adelantar el resultado, el ejemplo típico, el adelanto de los alimentos para un menor, ¿por qué se sigue insistiendo, y esto lo he visto en muchos países, no solo en Uruguay, por qué se sigue insistiendo que todo es cautelar? A partir de ahí, la foto que está ahí es de Piero Calamandrei, pero surge quizás la confusión, lo que entendemos, ¿no? Siguiendo a Val, la confusión. ¿Por qué? Porque el primer estudio sistemático del fenómeno cautelar, de las medidas cautelares, se produjo justamente por Piero Calamandrei en el 36, en su famoso libro Introducción al estudio sistemático de las medidas cautelares. Básicamente, ¿qué hizo Calamandrei? Generó un género, estableció un género, y con una tipología, o sea, especies dentro del género. Y creemos que el drama o el problema es establecer cuál era el género, y el género lo ubicó como el cautelar, un género cautelar. Y mapeó luego la tipología, ¿no? Entonces estableció, tenemos aquellas medidas, decía él, ¿no? Cautelares, que buscan asegurar el resultado jurídico del proceso. Y ahí nosotros, lo que está en negro es lo que decía Calamandrei, y lo que nosotros establecemos en otro color al lado, entre paréntesis, de lo que nosotros entendemos que implica cada fenómeno, cada tipología. Entonces la primera es prueba anticipada. Nosotros adelantamos a nuestro criterio, ahí no es una medida cautelar, porque no entendemos que la medida cautelar busca asegurar el resultado material del proceso, la satisfacción del derecho, pero material. Entonces esta prueba anticipada básicamente es una técnica cautelar que lo que permite es adelantar el diligenciamiento de prueba. ¿Para qué? O en razón de qué, en razón de aquellas pruebas que pueden frustrarse si yo espero al proceso. En el Uruguay por lo menos se lo practica a través de lo que se llama la diligencia preparatoria, que es un proceso preliminar, y que básicamente tiene como fundamento evitar que se frustre la prueba. El ejemplo característico es aquellos testigos que están próximos a ausentarse del país o gravemente enfermos, ¿no? Claro, yo no puedo esperar a la instancia oportuna en el proceso principal, sino que tengo que recibirle la declaración de ese testigo de modo anticipado. Este fenómeno, que es una técnica cautelar muy usada y clásica, consideramos que no es cautelar. Es prueba anticipada. ¿Por qué? Porque está, como el mismo Calamandrei dice, es resultado jurídico, no material. O práctico, ¿no? La segunda tipología que Calamandrei ubica es asegurar el resultado práctico, y nosotros anotamos, eso sí es cautelar. ¿Qué es el resultado práctico? ¿Qué es el resultado material? Yo hago un proceso por cobro de pesos o por daño y perjuicio contra Isabel, agotamos todas las etapas procesales, obtengo la sentencia, pretendo cobrar esa sentencia, pero llegado el momento, Isabel no tiene bienes, no tiene un activo en donde yo pueda realizar mi crédito. Volvamos hacia atrás. En el medio del proceso, yo sé que Isabel tiene un bien, pero Isabel, a través de las redes o de una inmobiliaria, de un agente inmobiliario, pretende vender ese bien. Yo busco asegurar mi resultado no jurídico, sino material. ¿Cómo? Afectando con un embargo o con alguna otra medida cautelar el bien que es de su propiedad, los efectos de que ella no es insolvente y yo no puedo hacer frustrar mi derecho. Eso nadie discute que es cautelar. La tercera tipología es lo que nos ocupa a nosotros, que nos interesa, el anticipo sobre mérito. Calamandrei lo ubicó dentro de la cautelar, pero nosotros consideramos que ahí se adelanta el resultado del proceso, no se asegura el resultado del proceso. Son cuestiones diferentes. O sea, y la última, que es la caución, que básicamente es la cautela de la cautela. Que ahí, en definitiva, más allá de ser cautelar, no creemos que aporta demasiado a la tipología, o por lo menos al análisis que nos centramos. Sí, los tres anteriores, y especialmente el segundo y el tercero. ¿Por qué? Porque el segundo es cautelar a nuestro criterio y el tercero es cautelar, sino una medida, como llamamos en el Uruguay, provisional o anticipos pretensionales, para hacerlo más global. Como decíamos, desde hace bastante tiempo, Val, esta es la foto justamente de Alejandro Val,
que no me escuche, pero actualmente no está tan joven como en la foto, pero es la foto que encontré. En definitiva, Aval insistió mucho en esta distinción, ¿no? Él decía, las medidas cautelares buscan asegurar el resultado, sin embargo, las provisionales buscan evitar un daño suplementario. Y ahí yo creo que básicamente es el gran aporte de Aval. ¿Por qué? El presupuesto no lo encontramos en las medidas provisionales o anticipos pretensionales. El presupuesto central es la existencia de un daño suplementario. Ese daño se genera con el transcurso, simplemente con el transcurso del tiempo, no porque Isabel, que es demandada, pretende insolventarse, no. Se genera simplemente con el transcurso del tiempo, ¿por qué? Porque el menor necesita alimentarse. O porque yo necesito solucionar el tema de la gotera o sacar el producto del mercado que está siendo defectuoso. Aval, que desarrolló en nuestro país este tema, no es quizás el primero que lo estableció, sí, en nuestro país, porque repasando un poco, estudiando el tema, básicamente, inclusive citado por el mismo Calamandrei, Alorio en el año 31 tenía una lectura que decía que esa segunda tipología, volviéndose atrás, esa segunda tipología de las provisionales, o los anticipos del resultado, o anticipo práctico, decía él que no le parecía que era cautelar, y eso compartimos, ¿no? En Brasil, Ovidio Batista da Silva también sostuvo en el año 93 que no eran medidas cautelares los anticipos de mérito, o anticipos pretensionales, ¿no? Y en Brasil, que básicamente el Código de Proceso Civil brasileño anterior, no el nuevo lo dice en el 294, pero quizás no tan claro como lo decía el 273 anterior del CPC brasileño, que con una reforma del 94 introdujo mucha claridad a nuestro criterio. ¿Por qué? Porque establecía las medidas cautelares en un capítulo que regulaba todas las medidas cautelares. Y las medidas provisionales, como le llamamos acá, o los anticipos de mérito, dentro de las sentencias en otro capítulo. Yo creo que normativamente fue lo más claro, siguiendo nuestra tesis, lo más claro. ¿Por qué? Porque no ingresó en la confusión de Calamandrei. Dijo, esto es un fenómeno, lo ubico en un capítulo, esto es otro fenómeno, lo ubico en este otro capítulo. El ejemplo, esto lo enseña Gabriel Valentín, que es otro gran procesalista uruguayo también. Esto lo enseña y lo dice muy claro. Es tan clara la confusión que existe entre estos dos fenómenos, cautelar y anticipo de mérito, que la ley española, con todo el desarrollo que tiene España a nivel procesal, los grandes procesalistas, sin embargo, nosotros estamos convencidos que tienen un error normativo, porque en el artículo 733 de la ley española regulan todo como si fuera una bolsa, concentran todo esto que nosotros entendemos que es diferente. De hecho, como advirtieron de que algunas situaciones tendrían que garantizar el derecho de defensa con la bilateralidad que yo les planteaba, tengo que escuchar a Isabel, o tengo que escuchar a la otra parte ante el pedido de Isabel, porque acá están pidiendo un anticipo de mérito, como advirtieron que en algunas situaciones se necesitaba escuchar a la otra parte, ¿qué hicieron? Fueron a una medida extrema, bilateralizaron todas las hipótesis de regla. Y ellos, como engloban todo, al igual que el Calamandrei en el fenómeno cautelar, dicen las medidas cautelares son bilaterales de regla, salvo que se pudiera frustrar. Nosotros nos preguntamos, siguiendo a Valentín, ¿cuándo se frustra? Bueno, yo diría en las medidas cautelares se frustra siempre si la avisa a la otra parte. Entonces, nuevamente caemos en lo mismo, en tema tipologías. Una cosa es lo cautelar, que no deberíamos informar a la otra parte, y otra cosa es cuando yo voy a adelantar el resultado de la sentencia que busco. Ahí tengo que informar a la otra parte. ¿Por qué? Y ahí vamos a la esfera constitucional y el derecho de defensa. Porque si yo no informo a la otra parte, no permito que la otra parte alegue, que presente pruebas, estoy afectando su derecho de defensa. Yo no puedo condenarla a pagar alimentos sin por lo menos con carácter urgente darle la posibilidad que se exprese, que diga yo no gano tanto, yo no tengo tal situación económica, las necesidades que está planteando son las correctas. Y como se establece en el Uruguay, estamos hablando obviamente que un traslado de 6 días o una audiencia convocada con carácter urgente, no dejarlo para mucho tiempo porque la situación amerita celeridad.
O sea que es tan relevante esto que advirtieron del problema los procesalistas españoles, pero se fueron al extremo englobando una solución de bilateralidad de regla para todas las hipótesis. Una aclaración, y acá veníamos a tratar de explicar el tema de lo autosatisfactivo. Decíamos que lo provisional o el anticipo es resuelto antes, ¿no?, en modo provisorio por la urgencia necesaria, pero continúa, por eso el nombre provisional continúa, y se puede confirmar o revocar en la sentencia definitiva. Por ejemplo, resuelve un anticipo, el que fuere, y después el juez en la sentencia definitiva lo confirma, lo aumenta, lo reduce, pero lo puede modificar. Sin embargo, existe un fenómeno que en Argentina se llama como medidas autosatisfactivas, que directamente lo que hacen afectan el principio constitucional del debido proceso y el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque no existe la provisoriedad, o sea que se resuelve por la urgencia que lo amerita, se resuelve, pero se resuelve definitivamente. En Uruguay hay alguna hipótesis que la vamos a mencionar luego, pero en general no sucede. Pero sí lo hemos visto en otros países en donde por la urgencia, hay hipótesis y situaciones de urgencia, se resuelve inmediatamente y se termina el proceso. Prácticamente se elimina la idea de proceso como la gran garantía que tienen todos los justiciables, ¿no? O sea que a tener en claro que una cosa es lo cautelar, otra cosa es el anticipo de mérito, que son básicamente las tipologías que intentamos diferenciar, pero algo totalmente diferente, inconstitucional, son las medidas autosatisfactivas o aquellas medidas que eliminan la idea del proceso. Y acá, yo le decía que en clase trataba de plantear algunas cosas. Bueno, yo soy muy de escribir en gráficos, pizarrón, que con toda esta hipótesis, esta situación que nos toca de lo virtual se hace un poquito más difícil, ¿no? Quizás alguien lo logra manejar totalmente, yo no. Pero sí los círculos, ¿no? Los círculos es algo que a mí me gusta, me parece que es un muy buen modo de explicar las cosas, ¿no? Entonces tenemos dos círculos concéntricos, y acá tratar de explicar de dónde creemos que viene el error, que a ver, un error, y llamado de ese modo porque pues, estamos convencidos de que son dos fenómenos distintos, pero que tienen mucha fuerza. ¿Por qué? Porque Calamandrei fue el primer estudio fuerte, sistemático sobre el tema, impactó en el código italiano y a partir de allí irradió en prácticamente toda Latinoamérica y buena parte del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros estamos visualizando acá y lo que gráficamente establecía Calamandrei? El círculo externo, Calamandrei lo identificó como medida cautelar, y dentro, medidas provisionales o anticipos de mérito. Nosotros creemos que el nombre correcto de la parte del círculo externo no es medida cautelar. El nombre correcto es anticipos procesales, o, como decíamos hoy, básicamente todo lo que tiene que ver con tutela anticipada. Pero nos gusta anticipos procesales para dar un nombre más genérico. Todas las hipótesis de anticipo. Se anticipa algo. Y ahí ingresaría sí la tipología y sin problema. Ahí podríamos decir, hay un anticipo de prueba, hay un anticipo de un acto procesal, hay un anticipo cautelar, que ahí sería una hipótesis, o hay un anticipo de mérito, que sería la medida provisional. O sea que el concepto de anticipo es realizar un acto procesal antes de tiempo, antes del programa que tiene previsto el legislador, o el programa normal que tiene previsto el legislador. Y ahí sí no tenemos problema con el género. O sea que el esquema este anterior es bastante claro. Acá ya es un poco más complejo, ¿no? Acá alguna duda vamos a plantear, porque tampoco es la idea de decir que visualizamos todo claramente cuando es un tema muy debatido, ¿no? En la parte derecha están las medidas provisionales, que vendría a ser el círculo en azul. Ahí no tenemos problema, aclaramos, anticipamos el mérito, tiene que ser bilateral para no afectar el derecho de defensa, y requiere básicamente que sea una situación grave, ¿no? Que yo tengo que adelantarla porque si no puedo generar un daño de difícil reparación. Nuevamente visualicemos el tema de los alimentos para los menores. En un rectángulo debajo pusimos aparte las autosatisfactivas porque entendemos que eso es más complejo, se afecta a la idea básica de debido proceso. Un ejemplo en Uruguay es la intervención de sociedades comerciales. Se presenta un socio y dice que frente al juez que quiere intervenir en una sociedad comercial, el juez evalúa e interviene y se termina el proceso. Nosotros creemos que ahí se afecta el derecho de defensa y el debido proceso. Y
En la otra parte de la de la pantalla tenemos las medidas cautelares. El círculo externo sería todo lo que conocemos como medidas cautelares conservativas, que son las típicas medidas cautelares, y el ejemplo paradigmático vendría a ser el embargo. ¿Dónde empiezan a haber mayores problemas? Es cuando intentamos diferenciar las provisionales con las medidas cautelares innovativas, que ahí es la gran duda, ¿no? ¿Por qué? Porque con la medida cautelar conservativa, que busca permanecer el Estado, y justamente, entre otras cosas, el ejemplo típico, evitar la insolvencia del demandado, no hay mucho problema, se logra diferenciar. Sin embargo, cuando hablamos de medida cautelar innovativa que intenta modificar el estado de cosas, ahí se nos genera ya una mayor dificultad en la diferenciación. Pero creemos nosotros que sigue siendo diferente. ¿Por qué? Porque la medida cautelar innovativa no tiene una relación de correspondencia con la pretensión principal o con la sentencia definitiva, sino no hay una relación de identidad, sino que sí, si bien es cierto que se modifica la situación de hecho y se adelanta porque también es un anticipo, no es un anticipo que tenga una identidad con la pretensión. Esta permite ser la herramienta para distinguir lo más fino, lo más difícil de distinguir, que es el anticipo de mérito de la medida cautelar innovativa, que quizás este es un tema que usted después, en función de un ejemplo, cuando termine la presentación, podemos verlo porque es lo más fino y lo más complejo de distinguir. Pero ¿cuál es el criterio hermenéutico para poder distinguirlo? Es, en la medida cautelar innovativa no hay identidad entre el anticipo o lo resuelto, y la sentencia definitiva o la pretensión que dio lugar a esa sentencia definitiva. Hay una divergencia. Ejemplo característico, medida cautelar innovativa, yo pido daños y perjuicios por X cantidad de dinero porque en un actuar el demandado provocó que yo perdiera el brazo. Pido dinero. Y sin embargo, como medida cautelar innovativa, que hubo un caso de este tipo en la Argentina, en Uruguay es más difícil que concedan, pidió una prótesis. En ese caso es una medida cautelar innovativa, está modificando las situaciones de hecho, no conserva, pero sin embargo no es una medida provisional porque no hay un anticipo de mérito. El anticipo de mérito requeriría de una identidad, es decir, se tendría que adelantar dinero, que en el caso no es el ejemplo que manejamos. Acá un esquema que es un profesor uruguayo de Derecho Procesal, un procesalista, Rafael Biurrun, que es un gran amigo por otra parte, que él lo que hace es analiza los típicos presupuestos de las medidas cautelares y marca dónde está la diferencia. Nosotros podemos decir, en el tercer presupuesto, que es la contracautela, no tenemos básicamente diferencias. En el primer presupuesto, que es el fumus boni iuris, o la apariencia del buen derecho, ahí podemos tener una diferencia, pero es sutil. ¿Por qué? Porque básicamente en la medida provisional o en el anticipo de mérito tenemos dos ajustes. Primero, está limitado a cuestiones disponibles, o sea, en cuestiones de estado civil o cuestiones que no puedan ser reversibles, no se puede modificar. Eso básicamente es como la gran distinción, o sea que, si bien es cierto que requiere la verosimilitud de la existencia de un derecho, no es para todas las hipótesis. O sea, hay algunas hipótesis en donde nosotros no podríamos aplicar medidas provisionales. Pero la gran diferencia está en el segundo presupuesto que mencionamos hoy, que es el peligro en la demora. ¿Por qué? Porque si bien este es un presupuesto típico de lo cautelar, ¿no?, el peligro de lesión o frustración del derecho, por eso asegurar el resultado material, no existe este presupuesto en lo provisional. En el anticipo de mérito, básicamente el presupuesto se cambia, muta, y pasa a ser el riesgo de lesión grave o de difícil reparación. O sea que acá ya no hay un riesgo de insolvencia, de ejemplo típico, o de que se vaya a frustrar el derecho, ¿no?, por el transcurso del tiempo, sino que el riesgo es básicamente por el transcurso del tiempo. El menor no va a recibir alimentos, por lo tanto se requiere una resolución inmediata. Este esquema creo que a nuestro criterio es el más gráfico, y especialmente en el segundo presupuesto. Ejemplos típicos para entender de anticipos de mérito provisionales en el derecho comparado, ¿no? Y acá, básicamente,
los brasileños hablan de lo que se llama la tutela ilícita. Yo creo que eso es bien gráfico de dónde funciona, o cuál es el lugar donde funciona más este tipo de anticipos de mérito, porque muchas veces se cae en el ejemplo de los alimentos, que es lo que vengo haciendo hasta el momento, pero existen otras hipótesis. Hay un ejemplo que me gusta mucho, que es el cese del uso ilegítimo del nombre o marca, que el ejemplo característico fue el desafío Pepsi, que no sé si conocen el caso, pero básicamente se marcaba un desafío para marcar la diferencia entre Pepsi-Cola y Coca-Cola. Entonces, en una publicidad, en una propaganda, se hacía ver como que ante la ausencia de identificación de marcas elegían Pepsi-Cola como bebida cuando la tomaban. Bueno, entonces, básicamente lo que se hizo es, como se entendía que era una publicidad que afectaba otra marca, se planteó un proceso a los efectos de parar la publicidad. ¿Cuál era la pretensión? Que corten la publicidad definitivamente, a través de que eso se resuelva en la sentencia definitiva. Pero como había un daño, si el proceso duraba 3 años, no podía estar la publicidad 3 años. Entonces, el actor que planteó que se corte inmediatamente la publicidad, por mientras debatimos. Eso básicamente es un anticipo de mérito, ¿no? También la remoción de sacar un producto de mal estado del mercado, ¿no? Que es un ejemplo típico también. Impedir la violación de una norma, por ejemplo, el peligro, lo que le llaman en la Argentina o en el Uruguay piquete, que es un corte de carretera, por ejemplo, por algún grupo de personas. Y todo lo que tiene que ver con el mundo de las obligaciones de hacer o no hacer, que ahí es tierra fértil también para los anticipos de mérito. Ya es más complejo, más difícil visualizarlo en nuestro país, es lo que se llama los pagos interinos de dinero, que es la injunction del derecho inglés o el referé francés, que es más complejo visualizarlo. Pero básicamente es una hipótesis en donde alguien que tiene un daño pide un anticipo del dinero que va a obtener en la sentencia definitiva. Funciona en algunos casos, por ejemplo en Francia, según lo que he leído, para, por ejemplo, situaciones en donde no hay duda que el demandado ocasionó el daño y que la aseguradora va a tener que indemnizar. Pero por mientras discuten si tiene que indemnizar con 1.000 o 2.000, bueno, anticipan 500. ¿Por qué? Porque la discusión está en un plano de mayor entidad, entonces el anticipo va a ser menor, pero es un anticipo que permite que el actor no tenga un daño suplementario porque requiere dinero para lo que fuere, para reparar el vehículo o para recibir un tratamiento médico. Eso que parece muy interesante, en Uruguay no funciona, lo vemos como bastante lejos, ¿no? Ojalá algún día llegue. Porque adelanto, ¿cuál es el tema de esto? Nosotros creemos que es una muy buena técnica, una muy buena herramienta, pero implica reconocer el derecho de defensa. No se puede resolver con la lógica cautelar, porque no se lo puede hacer porque estoy resolviendo el tema de fondo. Entonces llegamos al punto neurálgico, que lo que estamos diciendo es, nos queda muy claro qué es lo cautelar, qué es lo provisional. Bueno, ¿tienen el mismo procedimiento? Bueno, no pueden tener el mismo procedimiento. El procedimiento para las medidas provisionales o el anticipo de mérito tiene que ser bilateral. Que eso básicamente es lo que se consagró en Uruguay en el año 2013. Acá anoto también básicamente qué es lo que prevé la norma, que lo habíamos mencionado al comienzo, pero siguiendo la lógica de la urgencia que requiere esa situación y tratando de sopesar ambas situaciones. Tengo urgencia, pero no puedo afectar el derecho de defensa, ¿qué hago? Bueno, un traslado rápido por 6 días o se convoca a una audiencia urgente, con carácter urgente por parte del juez. O sea que el propio juez es que tiene la facultad de establecer alguna de estas 2 vías para bilateralizar el pedido. Acá rápidamente voy a comentar cuál es el problema que surgió en Uruguay con la aplicación de esta norma, que es novedosa, en tanto genera la bilateralidad para los anticipos de mérito. Es que ya existían desde antes muchas hipótesis en donde se resolvía específicamente algunas cuestiones de anticipo de mérito y ya tenían previsto desde antes del año 2013 un procedimiento unilateral con la lógica de la medida cautelar. ¿Por qué? Porque estaban impulsados en la doctrina típica uruguaya clásica que seguía Calamandrei. Entonces, hipótesis de anticipo de mérito ya tenían soluciones y procedimientos específicos unilaterales. ¿Qué es lo que yo veo que sucede en muchos países, ¿no? Y que estoy convencido que no es lo correcto. Entonces, esta norma general que establece ahora para las medidas provisionales la bilateralización, ¿cómo juega? ¿Deroga lo anterior o no deroga?
Esto es un tema que básicamente es el tema de un trabajo que estoy realizando, de una tesis, y que bueno, no voy a manejar todos los ejemplos que hay en el Uruguay, pero simplemente para que queden con la idea. Acá están los supuestos, que quizás no viene el caso que lo planteé, pero bueno, existen muchos procedimientos que estaban regulados desde antes con una lógica cautelar, o sea, con un procedimiento reservado cuando entendemos que no corresponde al procedimiento reservado. Y acá es donde nos apartamos de Aval, porque Aval dice que la norma general de la bilateralización no se aplica a esos supuestos anteriores. Nosotros entendemos que sí se aplica, y vamos a tratar de explicar rápidamente por qué. Porque no sé cómo voy con el tiempo, yo empiezo a hablar y después me voy un poco de largo. Entendemos que la nueva norma es aplicable a todas las hipótesis en donde existe un anticipo de mérito, o sea, en el 100% de las hipótesis. ¿Por qué? En primer lugar, porque existe una garantía constitucional del debido proceso, del derecho de defensa, y no es lo mismo asegurar el resultado material que adelantar el resultado. Por eso cualquier justiciable con mucha razón me puede decir, pero ¿cómo? Me están condenando y no me escucharon, ni siquiera me dieron mi día ante el tribunal para seguir la lógica del derecho americano, ¿no? O el concepto que desarrolló en Uruguay durante mucho tiempo Couture. Básicamente yo tengo que tener mi día ante el tribunal. Independientemente de que sea una audiencia o el traslado por los 6 días, si es un anticipo sobre mérito, si estoy condenando, aunque sea interinamente o provisoriamente, tengo que escuchar a la otra parte. Y si a esto le sumamos que no tengo el peligro en la demora en esas hipótesis, como muy bien lo explicaba Biurru ni Aval, no tengo el peligro en la demora. O sea, no tengo ningún problema, no se frustra nada si yo le doy la posibilidad de saber que se exprese y que presente pruebas. Existe también otro argumento de texto que la nueva norma establece en todo supuesto deberá. Nosotros creemos que con eso es un argumento de literal muy fuerte que coadyuva en el análisis hermenéutico para decir es en todos los casos. Por otra parte, el legislador uruguayo cuando estableció esta norma que es muy garantista, que a nosotros nos gusta, tenía conocimiento de las hipótesis anteriores y no las mantuvo a salvo de la derogación tácita. O sea, nosotros creemos que esta norma vino a derogar tácitamente las soluciones anteriores que regulaban con una lógica reservada este tipo de medidas cuando no correspondía. También coadyuvan los argumentos del proyecto cuando se envió al Parlamento uruguayo. Y existe una norma, que es una de mis normas preferidas, que es la norma del artículo 14 del Código General del Proceso Uruguayo, que tiene una regulación similar en otros lugares, pero básicamente dice que el fin teleológico de la interpretación procesal es la necesidad de preservar las garantías constitucionales del debido proceso y la defensa en el mismo. Si bien establece inicialmente que la efectividad de los derechos sustanciales es fundamental, pero hay que ver el derecho sustancial de qué parte, como dice Biurru. Porque hay dos partes que están estableciendo cuestiones o planteo o hipótesis diversas. Entonces yo termino siempre en el mismo anclaje. ¿Cuál es el anclaje? Básicamente las garantías constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa. A partir de allí, pasándose el tamiz, yo recién puedo ver a ver si se pueden tutelar o no los derechos sustanciales, o de qué modo los tutelo. Creemos que esto es una visión bien garantista del proceso, ¿no? Y que permite justamente en estas hipótesis de anticipo tener una lectura que converse básicamente con la Constitución. O sea que lo que sostenemos es que es diferente, para sintetizar, ¿no? Es diferente lo cautelar, inclusive lo cautelar innominado, de lo provisional. Si no me equivoco, ustedes me corregirán luego, en algún momento, hablando con algunos de ustedes, me decían que ustedes identifican todo como cautelar, en prácticamente todos los países latinoamericanos es así, se lo identifica todo como cautelar, más allá que pueden existir algunas distinciones. En Brasil creo que es el ejemplo claro, en donde sí la doctrina y la norma diferencia estos anticipos de mérito, y creo que lo hace de un modo muy claro, fundamentalmente por impulso de algunos trabajos de que tienen ya unos años, que los procedimientos son diversos en lo cautelar, es reservado y tiene que ser reservado, en los anticipos de mérito es bilateral y tiene que ser bilateral, y que
básicamente lo que se busca siempre es tratar de poner una especie de equilibrio, ¿no?, entre los derechos sustanciales y los derechos de las partes, los justiciables en el debate procesal. Yo, para culminar, me gusta mucho la imagen icónica de la justicia. En alguna oportunidad he dado alguna charla y termino con la imagen de la justicia de Berna, que está en Suiza, en donde tiene la venda. Esta es una estatua de la justicia en la Plaza Römer, en Francia, perdón, en Frankfurt, en Alemania, y tiene una particularidad, es que no tiene la venda, ¿no? Le falta la venda. Yo creo que la venda es fundamental. ¿Por qué? Porque la venda, básicamente, es una venda muy especial que permite que la justicia vea parte de la realidad, pero otra parte no la vea. ¿Qué es lo que ve y qué es lo que no ve? Esa venda le permite a la justicia ver los hechos, pero le impide ver a las partes. Bueno, básicamente es eso lo que tenía para compartir con ustedes. No sé si les quedó alguna duda, sin duda que debe haber alguna. Muchísimas gracias, doctor Ivo Araujo. Excelente exposición. Hemos estado bastante atentos y realmente estamos aprendiendo. Vamos a ver a nuestro auditorio. Si ellos quieren hacer uso de la palabra, por favor, pueden levantar la mano para ahí hacer sus preguntas, o en su defecto también pueden escribir. Como es viernes, ya de costumbre. Hay alguien que levantó la mano. A ver, por favor, ¿dónde está? ¿Se escucha? Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Sí, Adelante. acá desde Perú. Sí, una pregunta, doctor. En una de sus diapositivas he visto de la aplicación de las normas generales del derecho y las especiales del proceso, ¿correcto? Sabes que no te escuché bien, ¿no? A ver, ¿me escucha ahorita? ¿Me escucha? Sí, ahora escucho mejor, sí. Ya. En una de sus diapositivas aparece la aplicación de normas generales del derecho. Y a continuación, y las especiales del proceso, ¿correcto? Sí, Ya. sí. Bueno, ya, ese tipo de nomenclatura, bueno, no lo he escuchado también que digamos acá en el Perú, pero acá nosotros dicen, nos regimos por los principios generales del derecho, ¿correcto? Sí. Y supletoriamente por otras normas. Dígame, ¿usted podría hacer un distingo de su concepción, de su país, a qué se debe entender por normas generales del derecho? ¿Dónde están? Y bueno, las especiales del proceso sí las entiendo, ¿no? ¿Y qué concepción tiene de los principios generales del proceso? ¿Dónde están? ¿Cómo se recoge eso? Gracias. Bueno, es una muy buena pregunta. Seguramente no le voy a poder contestar con cabalidad, porque bueno, es en sí todo un tema, ¿no? Esa norma, que yo decía que es una de mis normas preferidas, regula justamente la interpretación procesal en nuestro código, y lo que hace básicamente es decir, bueno, si vamos a interpretar normas procesales, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es, si bien es cierto que lo que se va a buscar es la efectividad de los derechos sustanciales, o sea, los derechos en juego en el proceso de ambas partes, ¿no?, el derecho que está tutelado por la norma sustancial, hay que cruzar ese fin teleológico de la interpretación con qué, y ahí viene lo que comentaban, que consultaban, ¿no? Los principios generales, ¿no?, y especiales del proceso. Y ahí obviamente que existe, a mi criterio, eso es algo también que me parece que lo deberían abordar teóricos del derecho, mi área procesal quizás un poco corta como para poder agotar el tema, pero ese cruce entre los principios especiales del proceso y los generales, ¿no? De hecho, y acá creo que va parte de lo que apunta la consulta, yo creo que en buena medida los principios, y esto siguiendo a Alvarado Belloso en Argentina, que Isabel lo conoce, los principios generales del proceso son muy pocos, ¿no? Hasta en nuestro código se menciona un elenco muy importante de principios, y quizás muchos son reglas, ¿no? Son reglas de funcionamiento, reglas que regulan el proceso, y quizás no son principios, ¿no? No son principios porque
se podría existir un proceso sin, por ejemplo, el principio de eventualidad, podría existir un proceso válido sin el principio de preclusión, podría existir un proceso válido sin la oralidad. ¿Por qué? Porque básicamente son reglas de funcionamiento del proceso, reglas reguladoras del proceso. Y de ahí pueden existir algunos principios, que yo creo que el típico y válido principio de la igualdad de las partes, que en Uruguay por lo menos se utiliza mucho como bilateralidad o principio del contradictorio, que vendría a ser como el aterrizaje procesal de la igualdad como principio general, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos, y ahí creo que viene la parte de la intelección de esta norma, cuando tenemos algunas reglas procesales que funcionan como una especie de choque, ¿no? Muchas veces tenemos una regla que prevé algo y otra que no necesariamente está previendo lo mismo. Ahí sí vendría el insumo de los principios generales del derecho que pueden aportar luz en la interpretación. Porque muchas veces nosotros tenemos una regla que prevé o permite una lectura en pos de una interpretación determinada y otra de una diferente. Entonces la armonización entre esos principios o reglas, como le establezco del proceso, quizás se soluciona interpretativamente con las normas generales del derecho. Que una cosa que me gusta decir siempre es que el derecho es uno solo, ¿no? El corte que nosotros hacemos básicamente un corte artificial como para poder abordar los temas, pero el derecho es uno solo. No sé si es una respuesta adecuada, pero bueno, es lo que creo en este momento. Bien, muchísimas gracias, doctor Ivo. No sé si alguien más desea participar. Tenemos ahí preguntas, sino para poder dar pase al doctor Willy Ramírez. Parece que no. En todo caso, vamos a invitar al doctor Willy Ramírez para que él pueda hacer la clausura y acotar de pronto ahí algo. Doctor Willy, muchísimas gracias, Isabelita. Nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento a don Ivo Gabriel Araujo Márquez, ¿no? Sí. Araujo Márquez, de la hermana República Oriental del Uruguay, ¿no? Bueno, linda tierra. Bueno, yo no soy un experto conocedor de este tema, pero sí creo que ha valido la pena hacer una revisión de esto tan importante en nuestro ejercicio profesional. Bueno, yo desde muy niño he revisado y de hecho sigo revisando el libro de reyes y de jueces en la Biblia, ¿no? Y hasta ahora me sigue llamando la atención el juicio o el buen juicio del rey Salomón. Lo único que pidió fue prudencia y sabiduría para poder administrar justicia. Y si yo me pongo en los zapatos o en el lugar de los jueces hoy en día, menuda tarea, ¿no? Menuda tarea. Bueno, en el ámbito peruano, con el ánimo de hacer una pequeña comparación entre Uruguay y Perú, podríamos decir que nuestros procesos cautelares en el Perú tienen una finalidad y es el de garantizar la eficacia de los procesos, ya sean de conocimiento, que sabemos que es el más largo de los procesos civiles, y el proceso de ejecución, que es el más complicado de todos. Uno es el más largo y otro es el más complicado o el más engorroso. Bueno, y aparte de ello, lo que se pretende es el orden y la tranquilidad pública, que no se realicen actos de violencia o que simplemente las partes quieran, pues, aplicar la justicia por mano propia, ¿no? Porque eso también suele pasar, ¿ya? Mientras dure este proceso que como ya se dijo, o es largo o es bastante complicado, ¿no?
Y lo que se pretende es el resguardo de los bienes o de algunas situaciones extraprocesales con trascendencia jurídica que por falta de custodia podrían frustrar la eficacia de la sentencia, ¿no? Porque uno acude al órgano jurisdiccional aras de la solución a un determinado conflicto, a un determinado problema. Y en ese se ha pronunciado de la siguiente manera, y voy a leer. Dice, si bien la tutela cautelar no se encuentra contemplada expresamente en la Constitución, sin embargo, por su trascendencia para asegurar provisionalmente los efectos de la decisión jurisdiccional definitiva y neutralizar los perjuicios irreparables que se podrían ocasionar por la duración del proceso, se constituye como una manifestación implícita del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 193, inciso 3 de la Constitución, que precisamente se refiere al debido proceso. Vean la gran importancia que tienen estas medidas cautelares, ¿no? O la tutela anticipada, o como se llame, porque tiene diversos nombres. He tomado nota yo de algunos. Medidas provisionales, tutela anticipada, medidas cautelares, sentencia anticipada, y hay más, ¿eh? Hay más. Bueno, y en nuestro país, ¿cómo es que se tramita este tipo de medidas cautelares? Porque acá le llamamos así, es una medida cautelar, ¿no? Y eso está en el artículo 636 del Código Procesal Civil, bueno, y en donde dice que la medida cautelar se puede solicitar antes del proceso y luego de iniciado este, y en el primer supuesto, antes de el proceso, queda sujeto a la condición de formular la pretensión debidamente, dice, ante la jurisdicción dentro de los 10 días posteriores a la ejecución. O sea, te da de plazo 10 días. ¿Por qué? Porque no puede ser que una medida cautelar dure tanto tiempo y mientras no se invoque, ¿no? O no se solicite este tema. El modo de presentar es por iniciativa de parte. Las partes del proceso son las que solicitan esto. Y la otra parte puede oponerse, además. Bueno, y si no se le concede la cautelar, puede apelar. No, porque en el otro caso es oposición. Y, no obstante, es posible que el juez de oficio aplique también o adopte estas medidas sin el pedido de las partes, pero esto es cuando ya se trata del cuidado de la persona y los bienes de los menores. ¿Por qué? Porque ahí está el tema ya del interés superior del niño y todo lo demás, ¿no? Y los requisitos son la solicitud, así se llama acá, la solicitud de la medida cautelar, y casi siempre es requisito indispensable una contracautela. ¿Por qué? Porque tampoco puede ser pues una patente de corso en donde yo pues pido la medida cautelar de lo que se me ocurra. Oiga, pero ¿qué pasa si no me dan la razón después? ¿Ah? ¿Quién repara o quién resarce ese daño? Bueno, y las características es jurisdiccional, es provisional, variable. ¿Por qué? Porque puede variar esta medida en el tiempo e importa un prejuzgamiento. O sea, el juez está prejuzgando antes de el proceso madre, el proceso principal, ¿no? Y en los tipos hay una lista inacabable prácticamente en el Perú, pero que se pueden resumir de la siguiente forma. La futura ejecución forzada.
Bueno, ahí tenemos al embargo, al secuestro, al embargo en forma de depósito y de secuestro, embargo del inmueble con inscripción, sin inscripción registral o inscrito a nombre de otra persona, el embargo en forma de inscripción, el embargo en forma de retención y sigue, ¿ya? Las otras medidas son las medidas temporales sobre el fondo. Estamos hablando acá ya de la asignación anticipada de alimentos, en el caso de menores, asuntos desalojo, separación y divorcio, ejecución anticipada de interdicto de recobrar. Y también hay unas medidas innovativas, que es el caso de la interdicción, de la cautela posesoria y del abuso de derecho. Y así también hay medidas de no innovar, y hay una medida cautelar genérica que a mí me llamó la atención porque es cuando el juez no decide aplicar ninguna de las medidas mencionadas, sino él mismo con su criterio de conciencia dispone una medida, pero que no se puede salir de ese molde o de esa plantilla que es la medida cautelar genérica. Bueno, y lo que podríamos decir finalmente es, son importantes las medidas cautelares, desde mi humilde punto de vista, muy importantes. ¿Por qué? Porque a través de una medida cautelar, lo que se busca es asegurar la eficacia de un proceso largo, que es el proceso de conocimiento, o de un proceso complicado, que es el proceso de ejecución. Pero hay medidas cautelares y medidas cautelares entre comillas, ¿no? Hay un abuso también de la medida cautelar. Supongo yo que lo mismo también ocurre en Uruguay, ¿no? Que consisten en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia. O sea, es una presentencia, ¿no? O es un adelanto de la sentencia. Y creo que eso no es el objeto, en realidad, o no es el fin de esta institución. Y ya se viene hablando, y muy acertadamente, acerca de la tutela cautelar o la tutela anticipada. Bueno, y como bien se ha dicho, la tutela anticipada, ojo que es un término reciente, que está cobrando cada vez más vigencia, y por eso mi felicitación a Ivo, ¿no? Que no es otra cosa que la evolución de la teoría ya de las medidas cautelares. Está evolucionando y qué bueno que así sea, ¿no? Porque se ha visto necesario, ¿no?, anticipar los efectos de la sentencia. No la sentencia, sino sus efectos, ¿no? Para no causar efectos perjudiciales, obviamente, para alguna de las partes. Y entre los ejemplos más saltantes que podemos tener ahí es el de los alimentos. El juez fija anticipadamente una pensión de alimentos porque no puede esperar ese niño o esa madre gestante hasta que se resuelva el proceso, pues, que tiene largo tiempo. Bueno, acá hay algunos casos en donde el alimentista, bueno, ya se casa, ya tiene sus hijos y recién sale su sentencia. O sea, imagínense, pues. Eso es lo que lamentablemente acontece en nuestro país, y lo que yo quería hacer es ese pequeño análisis comparativo entre la realidad jurídica uruguaya y nuestra realidad jurídica peruana, que es bastante complicada por el número de habitantes que tenemos, por la gran y desmedida carga procesal, y porque recién estamos, como se dice, poniéndonos las pilas para modernizar la administración de nuestra justicia peruana que tanta falta hace. Bueno, un último comentario, Ivo, ya para cerrar.
Bueno, en definitiva, me alegra Willy, me alegra los comentarios que hiciste porque en buena medida, aterrizándolo en la terminología y en la normativa peruana, creo que se advierte la diferencia, ¿no? Es palmaria la diferencia, ¿no? Y bueno, mi inquietud es qué pasa frente a esas situaciones donde se anticipa. Si se continúa con la lógica cautelar en donde se resuelve sin escuchar a la otra parte, que me imagino que es así, o si hay algunos impulsos por lo menos reformistas tratando de que eso no suceda, porque no dio tiempo para abordar todos los problemas, pero sin duda que uno de los problemas centrales implica la afectación de la imparcialidad del juez, ¿no? Que Claro. sí, escuchar a la otra parte está resolviendo, aunque sea provisoriamente sobre el fondo del tema, y contaminándose, ¿no? Contaminándose. Por eso yo creo que es muy interesante y muy sabio este instituto del referé francés, porque justamente quien anticipa no es el juez de la causa, es un juez que entiende provisoriamente el anticipo. Entonces digo, si nosotros tenemos un mix en donde tenemos un procedimiento unilateral, lo continuamos llamando cautelar, que eso sería más conceptual, el mismo juez, entonces se van sumando los problemas, ¿no? Simplemente para anotar algo de sociología jurídica, un proceso de alimento en el Uruguay demora un año, ¿no? Un año. Quizás un proceso muy complejo puede durar 1 año y medio, 2 años, pero no va a salir del año. No porque en el Uruguay suceda en todas las pretensiones, pero el alimento quizás funciona relativamente bien. Muy bien. Bueno, nuestro reconocimiento, como ya se dijo, y nuestro agradecimiento a nuestro colega Ivo Araujo de la hermana República Oriental del Uruguay, quien nos ha ilustrado esta noche sobre este importante tema de la tutela anticipada en el proceso civil. Y nuestro agradecimiento también a la coordinadora de Relaciones Internacionales de Sofía, ese cargo es el que se le ha dado a Isabel, la doctora Isabel Ramírez Peña, quien es la artífice de todas estas semanas internacionales, y la próxima semana viene también cargada de importantes eventos académicos, siempre a la misma hora, 19 horas o las 7 de la noche, hora de Lima y de Bogotá, para los que se conectan de otras latitudes, y el agradecimiento también a nuestros hermanos de Colombia, de República Dominicana, de Ecuador y de Bolivia. Bueno, y también a nuestros compatriotas peruanos, ¿no? Ivo, ha sido un verdadero placer tenerte acá. Es viernes y el cuerpo lo sabe, aunque no se puede salir, pero es un viernes jurídico. Así que hay que divertirse con todas las medidas de protección establecidas a fin de que la curva siga descendiendo. En Uruguay están muy bien en ese sentido y hay que felicitarlos por ello. En el Perú estamos en esa línea también, luego de tanto sufrimiento, de tantas vidas perdidas, y mi invocación a mis compatriotas es a seguir protegiéndose y a seguir protegiendo a los suyos. Un fuerte abrazo, un buen fin de semana y hasta el día lunes. Gracias, Isabelita. Muchas gracias.